Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Usted se acuerda cuando el fútbol se transmitía por codificado y los partidos se mostraban solo para aquellos que podían pagar el abono, además del abono del cable, un abono por separado que le permitía ver las transmisiones del fútbol en directo? Bueno, los que no pagaban el abono, los que no tenían esa posibilidad, veían durante todo el transcurso del partido la imagen de la tribuna, la imagen de las hinchadas, con el relato en off del partido que a uno lo hacía imaginar como si estuviera escuchando la radio, las acciones del juego, pero viendo la televisión. La política argentina de alguna manera tiene una comparación con ese momento de la televisión, porque usted se acuerda hace unos días cuando hablábamos acerca del comentarista político en el que por momentos se convierte el presidente Mauricio Macri, que lejos de ser lo que tiene que ocupar el lugar de protagonista y de gran gestor de la política argentina como presidente que es en un país hiperpresidencialista, el hombre muchas veces dedica más comentarios que resoluciones concretas a la vida política argentina. Bueno, ahora la política argentina suma una nueva categoría, que es el de los barrabravas mediáticos. Usted me dirá, bueno, los barrabravas, este flagelo del fútbol, que tanto daño le han hecho al deporte, en definitiva a la sociedad, vinculado con lo político y lo mediático. ¿Por qué? Porque muchas veces la política termina convertida en un ida y vuelta de expresiones agraviantes, en un ida y vuelta de chicanas, esto de catalogar al otro de una manera hasta casi soez, despectiva, sin un profundo debate de ideas. El último ejemplo tal vez lo tengamos con las palabras del presidente Mauricio Macri el pasado 1 de abril, tras la movilización en apoyo del gobierno y en defensa de la democracia, el famoso 1A, el 1A, que sobrepasó las expectativas de propios extraños, porque mucha gente, no fue cuantificado exactamente el número, se movilizó, sobre todo en los centros urbanos y sobre todo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, a favor del gobierno nacional con consignas de todo tipo, que básicamente mostraban el rechazo al gobierno anterior. Raro que en un país a poco más de 16 meses siga habiendo marchas contra un gobierno que se fue, insisto, hace más de un año. Pero sin embargo, ese fue un poco el espíritu de ese momento político, de esa movilización que tuvo su epicentro, decíamos, el 1 de abril. Y tras la misma, el presidente Mauricio Macri, que no había convocado a la movilización y que inclusive había dado órdenes a su gobierno de no participar en el armado de la movida, se subió exultante al número que mostraban los medios, inclusive con consignas descalificantes para la oposición y con consignas con un alto nivel de prejuicio y de estigmatización por una forma determinada de hacer política. Con esto de no hubo micros, no hubo choripán, fue una marcha pacífica. Esas expresiones convierten a los dirigentes políticos en barrabravas mediáticos. Uno puede esperar lo mismo del asistente a una movilización, que ante un micrófono, ante la calentura o la excitación de una marcha masiva, puede decir cualquier cosa. Ahora, no podemos permitir y no debemos esperar lo mismo de un dirigente político de la envergadura de un presidente de la nación. Llevar la política al terreno del tablón, llevar la política al terreno de la confrontación, de la chicana, está muy lejos de fortalecer la democracia y convierte este espectáculo, insisto, en apenas un capítulo televisivo de una historia mucho más compleja que nos muestra que en la tribuna pasan cosas, pero en el campo de juego no nos enteramos muchas veces lo que ocurre y en definitiva nos privamos de tener una discusión profunda, una discusión conceptual sobre qué tipo de país necesitamos, sobre el diagnóstico real de lo que tenemos y básicamente hacia dónde va encaminada la realidad política, económica, social y cultural de esta Argentina con tantos problemas por resolver y que necesita que los dirigentes, hablábamos del presidente, pero vale lo mismo para cualquier dirigente que se precie de tal de la oposición, tengan la capacidad intelectual de poner el debate en otro nivel, muy alejado de la lógica del tablón, muy alejado de la lógica futbolera que tanto nos apasiona, pero que llevado a la política tanto daño nos hace.